Segunda de Pedro capítulo 3, los versos 11 al 17, viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, Padre, una vez más. Rogamos la luz del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo para con nosotros, edificando, guiando, ayudando y bendiciendo nuestras vidas, convenciéndonos de pecado, salvando, transformando, instruyendo, inspirando, enseñando. Una vez más, acuérdate de aquellos que están afligidos. Bendimos por Isaías Rodríguez y te rogamos, Padre, que en el nombre de Jesús tú le reveles a su corazón, que él pueda poner su confianza en ti, Señor, y que tu gracia sea con él en este momento. Una vez más, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En el año 999, cuando ya iba a comenzar o iba a terminar el primer milenio de la era cristiana, hubo un gran movimiento entre la gente en Europa, porque muchos creían que justamente cuando se cumpliera el primer milenio de la era cristiana, Jesucristo iba a volver. Y mucha gente empezó a vender sus propiedades, incluso muchos se fueron y se trasladaron a Israel, a Jerusalén, a esperar a Cristo allí. Vendieron sus propiedades, vendieron sus predios agrícolas, de modo que la agricultura, que era una fuerza importante de la economía de esa época, fue descuidada porque ellos creyeron que Cristo vendría en el año 1000 exactamente, y por lo tanto había que irse para Jerusalén a prepararse para que Cristo viniera. Eso ha pasado más de una vez a lo largo de la historia del cristianismo. En el siglo antepasado, un grupo de personas, movidos también por la misma convicción, se reunieron en una montaña en el sur de aquí de Estados Unidos, y en ese lugar se reunieron para esperar la venida del Señor. Por supuesto, habían renunciado a sus trabajos, habían vendido sus propiedades y allí estaban esperando que Cristo viniera. Pero esa no es la postura que la Biblia nos enseña de cara a la doctrina de la segunda venida de Jesucristo. Aquellos que hacen esto están distorsionando la enseñanza, están mal entendiendo y mal aplicando la enseñanza o la expectativa de la segunda venida de Jesucristo. Pero por supuesto hay otros que simplemente no le hacen caso a esta doctrina, a esta verdad, y viven sus vidas, y estoy hablando a veces de creyentes que viven sus vidas
sin tomar en cuenta esta verdad, sin pensar en esta realidad, viven sus vidas simplemente en términos, digámoslo así, horizontales, o sea, no tomando en cuenta los llamados de la palabra de Dios, viven como los demás, como aquellos que no conocen al Señor. Y esta tampoco es la actitud que debe tener un creyente de cara a la segunda venida de Jesucristo. No podemos exagerar la doctrina, no podemos mal aplicar la doctrina abandonando nuestras responsabilidades para esperar al Señor en las nubes, pero tampoco podemos desconocer y no podemos vivir como si esto nunca fuera a pasar, porque la Biblia dice que va a ocurrir, que Cristo volverá otra vez. Y la Biblia dice que hay implicaciones para nuestra vida, que los creyentes debemos vivir a la luz de la eternidad y que los creyentes debemos vivir a la luz de la realidad del hecho de que Cristo volverá otra vez. Este pasaje precisamente habla de eso. Este pasaje nos habla de cómo los creyentes viven a la luz de la segunda venida de Jesucristo. Así que les invito, mis hermanos, a mirar lo que dice la palabra de Dios, a recibir la palabra de Dios y a pensar en cómo aplicamos a nuestra vida estas realidades. Cómo nosotros podemos vivir a la luz del hecho de que Cristo volverá otra vez. En el versículo número 11, que es nuestro primer versículo de esta tarde, encontramos la primera enseñanza. Este versículo nos muestra que vivir a la luz de la segunda venida de Jesucristo demanda que nosotros vivamos de una manera santa y piadosa. Que los creyentes vivamos de una manera santa y piadosa. Como la Biblia dice que los creyentes en Cristo son santos, entonces lo que nos está pidiendo la palabra de Dios es que vivamos como tales, que vivamos como lo que somos. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que la iglesia de Jesucristo, los creyentes, son pueblo santo. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 11 dice que ya nosotros hemos sido santificados. Y el apóstol Pablo escribe en las primeras palabras de la carta a los Corintios capítulo 1 y le dice a los creyentes que son llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Eso quiere decir, hermanos, que todo creyente es un santo. Lo es porque el término santo se utiliza para hablar acerca de aquello que está apartado para Dios, separado para Dios. El templo de Jerusalén era un templo santo porque estaba dedicado a Dios. Los utensilios del templo de Jerusalén eran santos porque estaban dedicados al culto de Dios. Un creyente es una persona que ha sido redimida por Cristo y por lo tanto ha sido apartada del mundo y dedicada al Señor, por lo tanto es santo. Pero tiene que vivir como tal. Sí, el hecho de que realmente somos lo que la Biblia dice que somos, y eso es lo que somos, santos, implica que por lo tanto tenemos que vivir de esa manera. Esto no significa que usted tiene que estar recluido dentro de un templo todos los días o en un convento o no sé dónde o en un monasterio. No quiere decir que usted tiene que tener una cierta pose religiosa dentro del ámbito de la sociedad. Lo que significa es que a partir del momento en que usted conoce a Cristo, debe vivir a la luz de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios. Que usted no puede vivir una vida orientada solo a lo material, a lo económico. Que usted no puede vivir una vida
orientada hacia las diversiones de manera exclusiva, que usted no puede vivir una vida orientada a aquellas expresiones morales que la Biblia condena y que la Biblia reprocha, que usted debe vivir una vida recta, una vida justa, una vida íntegra. Eso es lo que implica el llegar o el ser una persona santo en la práctica. La Biblia dice que esto es lo que estamos llamados a hacer a la luz del hecho de que Cristo vuelve otra vez. Los creyentes deben vivir vidas santas y deben vivir vidas piadosas. El versículo dice: andar en santa y piadosa manera de vivir. Cuando la Biblia habla de una manera de vivir piadosa, está hablando de una manera de vivir que toma en cuenta a Dios. Ahora, si usted se fija, la gente en el mundo no toma en cuenta a Dios. La gente en el mundo no piensa en Dios y no piensa en las cosas de Dios. Se acuerdan de Dios, si acaso, cuando se enfrentan con una tragedia, con una dificultad, con un problema serio. Entonces Dios viene a ser como una especie de remedio al problema. Pero pasado el problema, se olvidó. Es decir, la gente vive orientada a la vida material, sin tomar en cuenta a Dios. Bueno, cuando la Biblia habla de piedad, está hablando de una vida diferente. Una persona piadosa es alguien que está consciente de la realidad de Dios. Una persona piadosa es alguien que está consciente de la presencia de Dios las 24 horas del día. Un creyente es alguien que está consciente de la presencia de Dios en la oficina, en el taller, en la casa de familia, en la escuela, en el aula, en la calle, donde quiera. Está consciente de que vive delante de Dios. Y por lo tanto orienta su vida a la luz de esta realidad. Una persona piadosa es además alguien que no solamente está consciente de que siempre está delante de Dios, donde quiera que esté, en cualquier momento, haciendo lo que sea, siempre está delante de Dios. Una persona piadosa es alguien que procura buscar el contacto con Dios en el día, procura orientar su pensamiento hacia Dios, procura apartarse un momento para buscar la comunión con Dios, el diálogo con Dios, adorar a Dios, darle gracias a Dios, buscar su presencia, pedirle, implorarle, humillarse delante de Él, disponer su corazón, confesar sus pecados. Alguien que está buscando al Señor y que está buscando la palabra de Dios, esa es una persona piadosa. Así que te pregunto si tú eres una persona piadosa. ¿Cómo pasas tus días? ¿Qué haces? ¿Cuál es la estructura de tu tiempo? Y usted dirá, bueno, lo que pasa es que tengo que trabajar, perfecto. Pero allí en el trabajo, 8 horas diarias de trabajo, usted puede adorar a Dios. Y usted puede dedicarle su trabajo al Señor. Y usted puede orar al Señor y pedirle que usted pueda ser el mejor trabajador de la empresa, de la compañía, el mejor obrero, de forma tal que traiga gloria a Dios. Eso es una persona piadosa. Usted puede ser una persona piadosa aprovechando las oportunidades que le da su trabajo para testificar de alguna manera de Jesucristo. Eso es una persona piadosa. Usted puede ser una persona piadosa cuando regresa a su hogar y no se pasa el resto del día en Facebook o en la televisión, sino que también aparta tiempo para orar con su familia o para orar de forma personal o para leer la palabra, tomar en cuenta a Dios. Una persona piadosa. Así que ahora echa para atrás el carrete. Esta semana que ha pasado,
¿Te has conducido como una persona piadosa o no? Tú puedes examinar tu vida delante de Dios y puedes pensar. Y si te das cuenta de que falta algunos elementos para que realmente estés conduciéndote como alguien piadoso, ajusta tu tiempo, ajusta tu horario, ajusta aquellas cosas que hay que hacer para poder llegar a ser alguien que está cultivando su vida espiritual, porque eso es una persona piadosa. Así que tienes tareas para esta semana. Vivir a la luz de Jesucristo, de la segunda venida de Cristo, es vivir una vida santa y piadosa, que es lo que Dios te llama a hacer en tu vida. Además, seguimos leyendo la palabra, versos 12 y verso 13. Vivir a la luz de la segunda venida de Jesucristo demanda que vivamos vidas expectantes y diligentes. Dice el versículo 12, esperando. Es obvio que dice esperando la venida, ¿no?, del Señor Jesucristo. Y el verso 13 dice, pero nosotros esperamos. El creyente es alguien que tiene esperanza. El creyente es alguien que tiene esperanza. La esperanza en el Señor. La esperanza en la presencia del Señor. La esperanza en la ayuda del Señor. La esperanza en el poder del Señor. La esperanza en la segunda venida del Señor. Alguien que tiene esperanza. Por eso el apóstol Pablo, hablando incluso acerca de la muerte, le dice a los creyentes en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, le dice a los creyentes, en el verso 13 de la Escritura, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, Pablo reconoce que sí, que se van a entristecer, y todos nosotros cuando perdemos un ser querido nos vamos a entristecer, por supuesto que sí, vamos a llorar, por supuesto que sí. Pero si ese ser querido es un creyente, sabemos que hay una esperanza eterna, una esperanza en los cielos. Así que el creyente es alguien que tiene esperanza. Esperanza aquí y esperanza allá. Esperanza para esta vida y esperanza para la vida eterna. Por lo tanto, los creyentes tenemos nuestra mirada más arriba de esta tierra. Nuestra mirada está puesta en la gloria del Señor y en la promesa gloriosa de su segundo advenimiento para traer, como dice el versículo 13, cielos nuevos y tierra nueva, para traer un mundo diferente, libre del pecado y de las consecuencias malignas del pecado. Así que eso demanda que pensemos y que tengamos esperanza. A veces estamos tan inmersos, mis hermanos, en los asuntos de este mundo, que nos olvidamos de la perspectiva de la eternidad. Estamos tan sumergidos en los asuntos de esta tierra que perdemos de vista la realidad de la eternidad y de la segunda venida de Cristo. Sí, llevemos adelante nuestros trabajos, sí, cumplamos nuestra responsabilidad, sí, cultivemos nuestra familia, sí, hagamos lo que tenemos que hacer, pero no perdamos de vista la realidad última
de la segunda venida de Cristo. Así que el creyente es alguien que debe estar cultivando esta esperanza, cultivando este pensamiento, que no permita a usted, y el Señor habla de eso en el Evangelio, cuando habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. El Señor dice en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, verso 34, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones, atención a esto, que vuestros corazones no se carguen, atención, de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Interesante, ¿no? Que no está diciéndole, mire, que ustedes no se carguen de inmoralidad sexual ni de... No está hablando de estos pecados crasos, ¿no? Que usted dice, no, yo no cometo esos pecados. Aquí dice el pasaje, Jesús le dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este mundo, de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esa es una advertencia importante. Que no estemos tan afanados y tan sumergidos en la vida diaria que se nos olvide la perspectiva de la eternidad, la perspectiva de la segunda venida de Jesucristo. Así que vivir una vida a la luz de la segunda venida de Cristo significa que estamos esperando que venga Cristo, que estamos creyendo realmente. No simplemente en la mente, sí, Cristo viene, pero que lo estamos procesando, digamos, internamente. Cristo viene realmente para poner en orden todo este mundo. Así que expectativa, esperanza, pero algo más interesante que dice el pasaje. Dice, esperando y apresurándonos. Tal vez la traducción que tenemos nosotros en nuestras manos de esperar y apresurar no hace mucha justicia a la idea del pasaje. La idea sorprendente de este pasaje es que nosotros podemos apresurar la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Que nosotros podemos apresurar la segunda venida de Cristo. Por sorprendente que nos parezca esto, ese es el sentido del pasaje. La versión de la Biblia Dios habla hoy traduce el versículo que estamos leyendo diciendo, y esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Y la Biblia de las Américas, una de las traducciones más autorizadas de la palabra de Dios, traduce este pasaje diciendo, esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Cómo podemos nosotros apresurar la venida del día de Dios? Bueno, hay algunos indicios en la Biblia sobre esto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20, el apóstol Pedro, precisamente el apóstol Pedro, predicando a raíz de la sanidad del cojo en el pórtico de Salomón, dice, escuche lo que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, atención, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Arrepiéntanse, conviértanse para que el Señor envíe a Jesucristo. En 2 de Pedro capítulo 3 ya hemos leído cuando el escritor sagrado responde a aquellos que decían, ¿dónde está la venida del Señor Jesucristo? El capítulo 3 de 2 de Pedro que estamos leyendo, en el verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, atención, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que cuando toda la gente tenga la oportunidad de responder al Evangelio,
cuando la gente tenga la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, toda la gente, o sea, todos los pueblos, Jesucristo va a volver. Jesús dice, léalo conmigo, capítulo 24 de Mateo, San Mateo capítulo 24. Jesús dice, hablando acerca de este tema, en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, cuando eso pase, entonces vendrá el fin. Para testimonio a todas las naciones. Ahora, Jesús escribió o dijo estas palabras, y Mateo las escribió hace 2000 años. Hace 2000 años no existía la división político-geográfica que existe hoy de nuestros países. O sea, hace 2000 años cuando Jesús dijo esto, no existía una nación llamada Estados Unidos, no existía una nación llamada Irak, no existía una nación llamada Irán, no existía una nación llamada India, no existía, es decir, hace 2000 años eso no existía. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús cuando dice testimonio a todas las naciones? ¿Qué quiere decir naciones? Bueno, naciones quiere decir grupos étnicos. De hecho, el término que usa el original es eso, etnias, grupos étnicos. Los grupos étnicos son grupos raciales o grupos culturales que tienen la misma cultura, usualmente la misma raza, usualmente el mismo idioma, usualmente las mismas costumbres, usualmente la misma religión. Esos grupos étnicos. Y de acuerdo con los cálculos de los antropólogos y los estudiosos en misionología, en el mundo existen 10.000 grupos étnicos. No son 200 naciones como creemos nosotros, las que están en las Naciones Unidas. En el mundo existen 10.000 grupos étnicos. Y de acuerdo con los misionólogos, todavía faltan por alcanzar con el testimonio del Evangelio 4.000 grupos étnicos. Eso quiere decir que hay 4.000 grupos étnicos en el mundo que no tienen ningún testimonio del Evangelio de Cristo. En una nación como Irak, por ejemplo, hay varios grupos étnicos. En una nación como la India o como China, hay muchos grupos étnicos. En México, América Latina, hay muchos grupos étnicos. Es decir, cuando pensamos en México, por ejemplo, no creamos que México ya ha sido alcanzado. Preguntemos si todos los grupos étnicos de México han sido ya alcanzados. Eso quiere decir, mis hermanos, que nosotros sí podemos hacer algo para que la segunda venida de Jesucristo se acelere, venga pronto. Podemos orar diciendo, venga a tu reino. Podemos predicarle a la gente que nos rodea. Podemos ofrendar por las misiones para que misioneros vayan. Y podemos ir nosotros o mandar nuestros hijos a esas naciones para que llegue el testimonio del Evangelio a esos lugares. Entonces vendrá el fin, apresurando la segunda venida de Jesucristo. Así que eso es una tarea que tenemos nosotros, ¿verdad? Como iglesia local. Nuestra responsabilidad no es solamente los latinos, los hispanos, los de habla español. Claro, somos una iglesia latina de habla español, pero aquí hay mucha gente hablando inglés. Así que esa gente que habla inglés puede ayudarnos a comunicarle el Evangelio a los que no hablan español. No solamente nativos norteamericanos o afroamericanos, pero somalíes, nigerianos, hindúes, árabes, que hablan inglés
y que necesitan oír el Evangelio de Jesucristo. Nuestra responsabilidad no es solamente el pueblo hispano, es todo aquel que necesita a Jesucristo. Así que podemos, claro que sí que podemos apresurar la venida del Señor. Oremos al Señor, oremos seriamente para que nos ayude a hacer nuestra parte. No podemos alcanzar 4,000 etnias nosotros solos, pero formamos parte de un grupo de iglesias que unidos pueden cooperar. Y por eso es que tenemos la ofrenda misionera a los fines de año. Podemos colaborar para que misioneros vayan. Por eso es que apoyamos al hermano Francisco Luzón, o apoyamos a nuestra hermana Mari Vargas, o apoyamos a otros hermanos para que ellos puedan hacer ese trabajo de ir y llevar la palabra a otros lugares. Esperar y apresurar. Expectativa, diligencia en la segunda venida de Jesucristo. Así que, mi hermano, es una tarea para nosotros, ¿verdad? Para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Pensar, ¿cómo puedo yo cooperar con esta tarea, con este trabajo? Y Dios te dirá, Dios te llamará a hacer lo que tú tienes que hacer. Pero además, versículo 14. Vivir a la luz de la segunda venida de Jesucristo demanda que nosotros vivamos vidas puras e irreprensibles, sin mancha, dice el pasaje. Verso 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles. Sin mancha e irreprensibles. Estas dos palabras son más o menos sinónimas, más o menos son palabras que comunican aproximadamente la misma idea. No es muy fácil distinguir el sentido diferenciado de una palabra y la otra. Posiblemente Pedro está pensando, mientras escribe esto, en los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los ofrendantes, los que venían a adorar a Dios, que traían un cordero o que traían un becerro, lo traían sabiendo que el becerro o el cordero tenía que ser perfecto. No podían llevar al altar de Dios un cordero cojo. No podían llevar al altar de Dios un cordero tuerto. Tenía que estar físicamente en perfecto estado. Probablemente Pedro está pensando en eso. Nosotros, dice la Biblia, somos la ofrenda del sacrificio. Somos nosotros. Pero esa ofrenda de ese sacrificio a Dios tiene que ser, como dice el pasaje, sin mancha e irreprensible. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 4. La Biblia dice en ese lugar: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Debemos de ser hombres y mujeres santos y sin mancha, irreprensibles. Y Cristo ha provisto el recurso a través de la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Jesucristo nos ha habilitado para que nosotros podamos ser santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Colosenses capítulo 1, verso 22, dice la Biblia, que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Sin mancha. Y cuando pienso en esta expresión, por supuesto, esta expresión tiene que ver con todos los aspectos de la vida nuestra: nuestro manejo del dinero, nuestra palabra, nuestra lealtad, nuestra integridad. Todo eso tiene que ver con todo eso, con no permitir que las cuestiones de ese mundo, los placeres de esta tierra nos esclavicen, nos aparten del diálogo y de la comunión con Dios.
Tiene que ver con una vida de pureza sexual también, en un mundo cada vez más impuro, un mundo cada vez más inclinado a la inmoralidad sexual, un mundo que cada vez más aprueba y aplaude las relaciones fuera del matrimonio, el sexo antes del matrimonio, el sexo con personas que no son tu esposo o tu esposa, que aprueba y aplaude la homosexualidad, que aplaude y aprueba la pornografía. Cada vez más, según las encuestas que se han hecho en este país, y recuerden que hace unas cuantas semanas nosotros aludimos a eso, cada vez más esta sociedad está inclinándose a aprobar todo este tipo de conducta. Bueno, una vida sin mancha es una vida que se aparta de eso, que se aparta de este tipo de conducta, de comportamiento, que procura vivir una vida de pureza sexual. Dice la Biblia que los creyentes son templos del Espíritu Santo, por lo tanto no pueden manchar su vida con el pecado sexual, con la inmoralidad sexual. No pueden manchar su vida con la mentira, con la falsedad, con la hipocresía, con el robo, con todas estas cosas. Usted no puede manchar su vida con la maldad. La Biblia dice que debemos vivir vidas sin manchas. Y por supuesto eso demanda que diariamente reconozcamos nuestros pecados, que diariamente entendamos nuestra propia maldad, que diariamente confesemos nuestras faltas y nuestros pecados, porque aquel que nunca confiesa sus faltas nunca puede ser perdonado. Aquel que no admite sus culpas delante de Dios, pequeñas o grandes, nunca experimenta la gracia de Dios. ¿Qué usted prefiere? ¿Justificarse usted mismo o que sea el Señor el que lo perdone? ¿Cuál de las dos? Sin mancha. Irreprensible. Irreprensible significa alguien cuya vida no puede ser reprochada, que no tiene reproche. A alguien a quien no se le puede reprochar su conducta, a quien no se le puede señalar su conducta. Irreprensible significa que nadie puede decirte, pero mira, ¿qué clase de cristiano tú eres? Mira esto en tu vida. Somos llamados a eso. Filipenses capítulo 2. La Escritura dice, Filipenses capítulo 2, en el verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Miren cómo las dos palabras están aquí mezcladas, irreprensibles y sin mancha. En medio de una generación, atención a esta expresión, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un mundo maligno y perverso. ¿Es verdad? Dice la Biblia, en ese mundo ustedes tienen que vivir. Y solamente, hermanos, apoyados por la gracia de Dios, reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestras debilidades, confesándolas, apartándonos de ellas y pidiéndole a Dios la ayuda, podemos vivir vidas sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y te pregunto si así es como tú estás viviendo. Si no es así, yo te exhorto a que te arrepientas, a que le pidas perdón al Señor, a que le pidas al Señor la gracia suficiente para que te ayude a corregir aquello que debe ser corregido. Y el Señor buscará los recursos para que puedas hacerlo, y Él lo hará. Porque es la presencia del Señor, la ayuda de Dios, la gracia de Dios. No somos nosotros solos, es Cristo en nosotros el que nos da la fuerza y la ayuda para vivir vidas diferentes. Y es lo que Dios quiere que tú hagas. Y es lo que va a pasar si tú te rindes y si tú clamas y si tú crees en la gracia de Dios. Por último, hermanos, vivir
una vida a la luz de la segunda venida de Cristo, demanda finalmente que vivamos en paz y al mismo tiempo en guardia, vigilantes. El verso 14 dice, y este es un versículo que me gusta mucho y que he estado aprendiéndolo de memoria. No estoy muy seguro que lo haya aprendido todavía, pero bueno, estoy aprendiéndomelo de memoria, así que 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Me gusta mucho ese versículo. Sin mancha, irreprensibles en paz. En paz con Dios. Y aquel que ha creído a Jesucristo está en paz con Dios. Porque ha sido justificado, ha sido absuelto de sus pecados. Acuérdese de nuevo lo que le dije hace un rato. Si el que se absuelve es usted mismo, si el que se absuelve de sus pecados es usted mismo, entonces el Señor no lo ha absuelto a usted. Usted todavía está en sus pecados. ¿Quiénes son los que se absuelven a sí mismos de sus pecados? Los que nunca los reconocen, los que nunca admiten, los que no ven falta alguna en ellos. Ellos son los que se absuelven ellos solos. Bueno, ya tienen su absolución. Lo único que esa no sirve para nada. Pero si usted reconoce sus pecados, los admite, los confiesa, se aparta y clama al Señor, entonces el que lo justifica es el Señor a usted. Y ese sí que vale. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Paz de Dios en el corazón. Cuando estamos en paz con Dios, podemos también estar en la paz de Dios en el corazón nuestro. Una paz que, dice la Biblia, sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que muchas veces en medio de circunstancias difíciles, usted a pesar de todo tiene paz en su corazón. Y hablaba con alguien que me decía eso mismo. Me decía, ha pasado por las circunstancias difíciles, pero me decía, pero tengo una paz. Eso es lo que el Señor hace, pone paz en el corazón, a pesar de los problemas. La paz con Dios, la paz de Dios y la paz entre los hermanos. La Biblia hace mucho énfasis en esto, en una paz que no solamente es con Dios y una paz que está en el corazón, es una paz en nuestras relaciones. Y usted tiene que procurar tener, promover, trabajar por la paz en las relaciones. Hay gente que siempre tiene un problema con alguien. Y casi siempre esa gente piensa que el otro es el que tiene el problema. Óyeme, qué coincidencia, ¿eh? ¿Sí? Casi siempre esas personas piensan que es el otro el culpable. Y aquel le hizo, y el otro le dijo, y aquel no lo... En fin, son todo el mundo que tiene problemas, menos esa persona. Bueno, tenemos que mirarnos nosotros mismos, qué sé yo, mirarnos al espejo, no sé, y vernos a nosotros mismos y pedirle al Señor que nos ayude a procurar la paz, procurar buenas relaciones, procurar relaciones de armonía con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con la gente de la congregación, con la célula, con los hermanos. Procurar vivir en armonía y trabajar por esa armonía. Eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer los creyentes. Siempre me refiero al texto de Hebreos, ¿se acuerdan, no? Hebreos capítulo 12, que ya verdad que yo no sabía que ese versículo
decía lo que dice al comienzo del versículo. Porque yo siempre oía a la gente advertir: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Yo creí que el versículo decía nada más eso, ¿no? Hasta que lo leí. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiere decir que el versículo dice primero: busquen vivir en armonía con la gente. Entonces hay mucha gente un poquito legalista, que solamente subraya la segunda parte del versículo, pero no la primera, porque tiene problemas de relaciones personales. El versículo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En lo que dependa de ustedes, dice Pablo, Romanos 14, estad en paz con todo el mundo. Ahora, eso no significa que usted está en paz con todo el mundo a cualquier precio. Eso no significa que usted busca caerle bien a todo el mundo y que si algo está mal, usted le pasa la mano y lo aplaude y lo bendice y le dice: sí, está muy bien. No, 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 eso no es lo que significa. Usted no puede apoyar el pecado y la maldad. Cuando usted tenga que amonestar, amoneste. Eso también es amar. Amar es también, amonestar es también amar. Cuando usted tenga que corregir y disciplinar, hágalo. O sea, no es amor o no es armonía a cualquier precio. No, no, no. No comprometa la doctrina, no comprometa la ética, no comprometa la conducta cristiana. Pero procure trabajar en armonía y trabajar por la paz y por la unidad y por la buena relación entre los creyentes. Romanos capítulo 14, versículo 19 dice la Biblia: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos eso, dice la palabra. Y si hacemos eso, hermanos, crecemos nosotros y ayudamos a otros a crecer en el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a que así sea. Fíjense la última parte del versículo. Dijimos que en la última parte que vivir a la luz de la segunda venida de Cristo es vivir una vida de paz y una vida alerta, en guardia. Miren el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Ahora, atención a lo que dice. Guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guardaos. Ahora, algunas traducciones de la Biblia traducen el versículo de una manera interesante. Algunas traducciones dicen: cuídense. En lugar de guardaos, cuídense. Hay otra traducción que dice: manténgase alerta. Y una tercera dice: estad en guardia. O sea, el creyente es alguien que tiene que estar espiritualmente alerta, espiritualmente claro, espiritualmente despierto, que tiene que estar examinándolo todo y reteniendo lo bueno, porque no todo lo que brilla es oro, ni todo el que trae una Biblia debajo del brazo dice la verdad. Entonces usted tiene que ser alguien que discierna la realidad, que discierna la verdad, que conozca la palabra, porque si usted se vuelve perezoso o perezosa en cuanto al examen de la palabra de Dios, entonces no estará en condiciones de averiguar cuál es la verdad y cuál es el error, de distinguir una cosa de la otra. Necesita estar alerta, y esa alerta demanda oración, pero demanda también el estudio y el examen de la palabra de Dios, demanda el consejo de aquellos que
conocen la palabra de Dios y que pueden ayudarle a usted, y demanda al mismo tiempo que usted ayude a otros que necesitan la orientación, para que así no seamos desviados. Porque lo que Pedro está diciendo es, mire, es verdad que hay cosas que Pablo dice Pedro, que son difíciles de entender. El problema es que hay mucha gente que las tuerce, que tuerce esa doctrina y lo hace para su propia perdición. Y es verdad, hay mucha gente que tuerce la doctrina de la palabra de Dios, que tuerce la Escritura. Y necesitamos estar claros y alertas para no dejarnos seducir del error y conducir a la equivocación. Es importante esto, es importante, sobre todo ante la proliferación de personas que a través de las redes sociales como Facebook promueven y enseñan doctrinas equivocadas, erróneas, distorsionadas, o a través de otros medios sociales o de comunicación. Es importante que usted esté firme en la palabra y en la doctrina, para que no sea seducido, no sea tomado desprevenido por gente que cree que en el día de hoy, una vez se ha inventado Facebook y todo ese tipo de medios sociales, hay gente que parece que cree que se ha inventado la rueda, teológicamente hablando. ¿Ve? Teólogos de Facebook han descubierto América desde el punto de vista doctrinal o teológico. Es decir, cosas sabidas y resabidas la presentan como si fueran un descubrimiento nuevo. Bueno, tenga cuidado. Examine, vea, piense, reflexione, medite y afiáncese en la verdad de la palabra de Dios. En guardia, vigilantes. Después de todo, Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas, falsos maestros, que engañarían, dice la Escritura, escuche bien, si fuera posible, aún a los escogidos. Imagínese usted. O sea, estamos en tiempos difíciles, pero usted afírmese en Cristo y afírmese en la palabra, para que no sea engañado ni se deje arrastrar por estas cosas. Así que evitemos ambos extremos del espectro. El extremo de aquellos que viven inmersos en el tema de la segunda venida de Cristo, de tal forma que olvidan sus responsabilidades y algunos incluso las abandonan para esperar a Jesucristo, que no es lo que enseña la Biblia. Pero evitemos también el otro error de aquellos que ni les pasa por la mente, ni piensan en el tema, y viven vidas planas sin tomar en cuenta la enseñanza de la Escritura. Estemos en el punto equidistante, en el punto central, en la palabra. Recordemos que como creyentes sí esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Que como creyentes sí esperamos que Cristo venga. Y que mientras esperamos, somos llamados a vivir vidas diferentes, distintas, cambiadas, nuevas. Somos llamados a apresurar incluso ese día glorioso. Yo le invito en el nombre de Jesús a que usted piense en esto. Que en este día usted piense en qué es lo que Dios le está diciendo en particular a usted. Porque Dios siempre habla la palabra. Algo Dios le ha dicho esta tarde. ¿Qué? No sé. Pero algo Dios le ha dicho. Algo Dios le ha señalado a usted en este día.
No haga caso omiso de la palabra. Haga lo que tiene que hacer, lo que Dios le demanda, lo que Dios le ha enseñado. Responda en obediencia al Señor. Y si alguien aquí todavía no ha recibido a Jesús, no se ha arrepentido de sus pecados, si no ha entregado a Cristo su vida, hoy es tiempo de salvación, es tiempo de gracia, es tiempo de reconciliación con Dios.